CPP Noticias. Los acontecimientos más importantes del momento tratados a fondo. Enfoque de los sábados. 9:06. Iniciamos el enfoque de los sábados para conversar sobre los efectos, los múltiples efectos políticos, económicos, judiciales, históricos, internacionales que el caso Odebrecht plantea al Perú. Finalmente, en esta semana hemos tenido en realidad la sensación todos que estábamos en el clímax mayor, y entonces la primera pregunta ¿es la primera vez que le pasa eso al Perú? Al contrario, es una continuidad de situaciones que nos llevan a pensar cuál es el destino finalmente de la política y cuál es el destino que puede y debe emprender el Perú para hacerse definitiva y plenamente después de este escándalo. Tenemos un conjunto de invitados en realidad que nos van a ayudar un poco a esa reflexión. Una reflexión que tiene que ver sobre todo con una separación entre lo político, factual, y lo que es de alguna manera la perspectiva que tiene el peruano de sí mismo, de su país, de su colectividad, donde por supuesto hay también creatividad y impulso y capacidad de poder responder a los desafíos. De modo que un poco tenemos la esperanza que lo peor que puede pasar es que tengamos que sumirnos todos en una especie de decadencia y de sensación de que todo está terminado y que nada podemos hacer al respecto. Finalmente el Perú sigue siendo un país importante, grande y con capacidad efectivamente de movilizarse. Estamos con Antonio Maldonado, procurador anticorrupción, Ander Flores Arauz, exministro de Defensa, expresidente del Congreso y excongresista de la República, Francisco Tudela, abogado, ex canciller y especialista en temas internacionales, y Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos, señores, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Me gustaría empezar con Diego Macera, un poco para hacer esta reflexión que me permitía hacer, en el sentido, todos estamos preparando materiales para el bicentenario, y la primera pregunta que surge ahí es, en este bicentenario nos han pasado cosas como las que están pasando ahora, y vemos cómo hemos salido y hemos resultado avanzando después de todas estas cosas. En otras palabras, ¿es un destino tan desgraciado el del Perú, o en realidad forma parte de un conjunto de problemas, pero el país sigue adelante y el Perú sigue siendo el Perú? Diego, bienvenido. Bueno, Raúl, gracias por la invitación. Creo que hay que ver esto en un contexto, quizá a raíz de tu pregunta, de un poco más de largo plazo, ¿no? Nosotros venimos de un periodo sostenido de crecimiento que empezamos hace 25 años, con tasas de crecimiento muy buenas, con reducción de pobreza de 40 puntos. Hemos sido durante mucho tiempo un caso de éxito en la región en materia económica y de inclusión social. Sin embargo, en los últimos 3 años hemos perdido el dinamismo que nos caracterizaba. Ya el último año este crecimiento pues del 2.5% resulta insuficiente para cumplir con las expectativas que el Estado y la sociedad se había prometido. Con 2.5% no logramos pues generar empleo formal, no logramos reducir pobreza. La expectativa para este año y de cara al bicentenario es regresar, quizá ya no a las cifras que teníamos y al dinamismo que teníamos hacia el 2013, el 2012, pero algo con un crecimiento quizá un poco más cercano al 4%, ¿por qué no 4.5%? Pero eso depende de empezar a hacer las cosas bien hoy día. Tenemos mucho en juego en los siguientes, yo incluso me animaría a decir en las siguientes semanas, que puede marcar lo que va a pasar, por lo menos en el panorama económico, en los siguientes varios meses. ¿Ya? Y aquí en concreto me refiero a lo que vaya a pasar en el Congreso con la aprobación de la ley que reemplace el decreto de urgencia 003. Ahí nos estamos jugando muchísimo, quizá no solamente la expectativa de este año, sino las expectativas de los siguientes. Sí, vamos a ver un poco ahora los efectos que tiene, y esa es una pregunta dirigida a Antonio Maldonado, la
corrupción en el país? ¿Cuál es su extensión? ¿Qué grado de cáncer es este? ¿Y se actúa de alguna manera, en algún área, en algún sector, con calificación anticorrupción? Buenos días, don Raúl, gracias por su pregunta. En efecto, la corrupción no es un fenómeno que nos ha aparecido de súbito en el escenario nacional, regional y local, sino que tiene lamentablemente viejas y antiguas raíces. A este respecto me permito recordar el excelente trabajo, no único por cierto, del historiador Alfonso Quirós, que narra cómo la corrupción tiene una historia casi vinculada al nacimiento de esta república. Ciertamente nosotros en el Perú del siglo XX, en el Perú moderno, hemos conocido de casos gravísimos de corrupción, casos de cooptación del Estado, principalmente en el contexto del caso Fujimori Montesinos, en el cual me cupo participar como defensor del Estado, como procurador ad hoc, pero lejos de observar que las lecciones de esta situación, de estos casos complejos de corrupción y abuso de poder pudiesen haber sido aprendidas, observamos con tristeza y con mucha lástima que a través del caso Odebrecht esto no ha ocurrido así, y por tanto la corrupción sigue siendo un problema que ataca el concepto mismo de desarrollo del país, y en la línea de lo que planteaba Diego, podemos apreciar que hoy día las Procuradurías Públicas de Anticorrupción me parece que manejan alrededor de 33.000 casos de corrupción en todo el país. Es impresionante. Es impresionante, es una cifra muy elevada para un país con un Estado con una institucionalidad tan débil, que nos permite llegar a la conclusión que no basta el crecimiento económico, sino que hay que acompañarlo con una verdadera construcción institucional que permita prevenir, investigar y sancionar rigurosamente todos los actos de corrupción. ¿Cómo imagina usted esta construcción? Bueno, tenemos precisamente en el marco de su introducción, don Raúl, y de lo que estamos discutiendo ahora, un escenario en efecto muy preocupante, un escenario de cara al bicentenario que pudiera indicarnos una cercanía al abismo, a la catástrofe, pero que hay que tomarlo también como una oportunidad. Y respondiendo precisamente a su pregunta, esta oportunidad debe significar la oportunidad de cerrar esta cuenta de la República con el tema de la corrupción como corresponde. Esto es, con investigaciones rigurosas, en estricto respeto del debido proceso y con sanciones ejemplares. Esto es lo que nos puede poner como país en los países modernos, los estados modernos. De tal manera que yo... Lo interrumpo por lo siguiente. ¿Es solamente el Perú o es América Latina la que está padeciendo esta incapacidad de lucha contra la corrupción? No, ciertamente, don Raúl, no es solamente el Perú y no es solamente América Hispana o la América Portuguesa con Brasil, obviamente. Es en realidad, si vemos los casos, otros casos como Siemens, como Rolls Royce, como el caso Volkswagen, casos, en realidad, la pregunta es, y es una pregunta más profunda para la cual no tengo una respuesta más que algunas sospechas, si eso tiene que ver de alguna manera con las reglas del sistema económico, o con un sistema económico que se ha distorsionado al punto que permite estas brechas y estos problemas. Por ejemplo, en el tema de lavado de activos, hemos conocido este informe de ese consorcio de periodistas independientes titulado, o que se conoce como el caso de los Panama Papers, pero Panamá no es el único país que tiene este tipo de problemas. Hay países modernos supuestamente, como los Estados Unidos, donde este problema es gravísimo. Y si no, podemos ver cómo fácilmente, en el contexto que se investiga actualmente, se ha podido constituir, o algunos han podido constituir, empresas offshore en New Jersey, sin ningún problema, ¿no? Sí, vamos a escuchar ahora a don Francisco Tudela para ver un poco la repercusión que el caso tiene. Vamos a hacer un paro, pero le dejo planteada la pregunta.
cómo interviene el factor internacional, ¿no? Hay muchas veces este argumento de decir, bueno, lo que pasa en el Perú es grave, pero fíjese usted, y acaba de reafirmar un poco el ex procurador, fíjese usted lo que pasa en el mundo. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo con política exterior que hace que en efecto tengamos este desafío de poder lograr instituciones que en el fondo sean representativas de un nuevo estado de ánimo, de una nueva manera de entender la política y de comprender que en efecto tenemos que tener una red internacional también muy cimentada, que no es el viejo estilo? Lo dejamos allí. Flores Arauz en su análisis, pero continuamos en eso. Sí, yo voy a un tema mediato y otro inmediato. El mediato es educación, indiscutiblemente. Mientras la gente tenga estos chips de roba pero hace, etcétera. ¿Qué tipo de educación? Ahí viene el viejo tema también. El Perú ha conocido reformas educativas en una enorme cantidad y nunca se llegaron a plasmar, precisamente porque a veces lo que se conceptualiza como educación o reforma educativa está refiriéndose a las élites, no está refiriendo a la base de partida. Pero es que no solamente es instrucción, es educación, y la educación tiene que ser también en valores. No puedes haber dejado de lado educación cívica, lógica y ética, etcétera, y para dedicarte simplemente a las ciencias y a las matemáticas. Tú tienes una obligación desde el estado formativa de la gente y en valores, pero esto es a largo plazo. Pero hay un plazo inmediato, que sí tienen que hacerse cosas, sobre todo preventivas, y eso lo puedes hacer desde la Contraloría. Lamentablemente el Congreso no lo... El anterior Contralor, Fuad Curi, dejó una serie de... Y hemos estado, Raúl, tú y yo, en convenciones que han traído a expertos internacionales muy buenos con una serie de proyectos clarísimos y no se han implementado. Nelson Schack también está clamando porque haya el acompañamiento, no solamente la cuestión de la revisión después de que las cosas han sucedido, sino el acompañamiento para prevenir. Pero yo quisiera destacar también otra cosa. Yo no veo que este tema sea por el sistema económico, porque el sistema económico que tenemos y que ya llega casi a los 30 años, que ha significado reducir la pobreza extrema, más desarrollo, mejores niveles de vida, más capacidad de la gente de adquisición, de compra. Entonces, yo no creo que sea... de la clase media, ¿no? Así es, yo no creo que sea el sistema. Acá hay una cuestión de moral pública y que eso tienes que enfrentarlo, ¿no? Y otra cosa, han estado diciendo desde hace varios años, oye, toda la corrupción y que tienen que ver las empresas es del sector centro derecha, etcétera. Y hoy día vemos que el abanico es también a los rojos. Y que por más que se pongan chalinitas verdes, también pues han estado metidos en el bombo. Que no se hagan. Muy bien. El examen pues en general no es muy optimista, pero yo sí quiero insistir en cuáles serían las reformas necesarias en términos educativos, en términos sociales, atendiendo un poco también al reclamo histórico. Es decir, en el Perú ha habido claramente disidencia y ha habido exclusión de una serie de grupos sociales, de una serie de personalidades. Es decir, no somos un país que respete a sus propios valores en muchos casos. ¿Sí o no? Es una pregunta complicada. Yo ahí lo que quisiera comentar es respecto de lo que comentaba antes, era la educación, para lo que mencionas también, Raúl, es fundamental, pero yo creo que quizá tan importante como la educación, o quizá más,
que nosotros vemos en nuestros líderes políticos, en nuestros líderes empresariales, el ejemplo es casi o tan importante como la educación que nosotros brindamos. ¿A quién miramos nosotros como un parangón pues de virtudes, de éxito, como quién queremos ser? Y en ese contexto, si nosotros vemos que es alguien que nos decepciona, que no cumplió con nuestras expectativas, luego nosotros mismos nos cuestionamos, bueno, entonces ¿para qué estoy siendo virtuoso? ¿Por qué no le estoy dando coima de policía? ¿O por qué no? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que tratar de hacer es tener un sistema que nos permita que el honesto sea el que gane, que el honesto, el transparente sea el que gane, porque ahorita lo que tenemos es un sistema en donde la percepción es, claro, tú solamente triunfas si aceptas plata por aquí, si escondes la cuenta por allá, esa es la manera de triunfar. El pendejo. Estamos yendo hacia una estructura, hacia una narrativa en la que solamente se gana si tú ocultas la plata, ¿no? Si tú haces tus fondos menos transparentes. Y eso es culpa del sistema que tenemos, ¿ya? Eso es culpa del sistema político en el que estamos inmersos, es culpa del sistema de partidos, es culpa del sistema de financiamiento, es culpa de la ausencia de reforma política que todavía no debatimos y que este Congreso tenía la responsabilidad de debatir desde hace más de un año. ¿Ya? ¿Qué cosa estamos haciendo para fortalecer las elecciones internas de los partidos? ¿Qué cosa estamos haciendo para transparentar mejor porque no se trata de decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces que nadie dé plata. ¿Ya? Porque es bien fácil, si pones esa prohibición, lo que va a pasar es toda la plata que se quiere recaudar va a pasar negra. ¿Ya? Es el típico ejemplo. Lo mismo pasa con el mercado laboral, por ejemplo. Si tú dices vamos a cumplir con todas estas regulaciones limpio y perfecto, lo que va a pasar es, bueno, pues entonces ¿sabes qué? Mejor lo hacemos por el lado informal. ¿Ya? Entonces, estos son el tipo de preguntas que tenemos que empezar a hacernos, pero tenemos que empezar a hacernos desde ya en un Congreso funcional. Ya, porque si no vamos a llegar a las elecciones, ya el plazo para las regionales ya pasó, pero vamos a llegar a las elecciones de 2021 con exactamente el mismo problema y posiblemente las mismas consecuencias que estamos viviendo hoy día en el 2022 y 2023. ¿Dónde están las fuerzas emergentes del cambio? Pienso en las instituciones, pero también pienso en las personas, es decir, el Perú está lleno de gente valiosa y que ha demostrado o demuestra en los hechos que efectivamente sabe luchar contra la corrupción, en fin. Es decir, yo diría que son como muestras edificantes, pero sobre las cuales deberíamos basarnos también. En otras palabras, ¿cuánto hay en realidad de construcción auténticamente honrada en un país como el nuestro y cuánto no lo hay? Un poco después la pregunta se la planteo a Antonio Maldonado y después también Francisco Tudela. Gracias, don Raúl. Bueno, lo primero que quisiera destacar es que la corrupción no se limita al ámbito político, ¿no? Hay diferentes tipos de corrupción, hay corrupción económica y, por supuesto, corrupción política. Y la corrupción política es la que tal vez más afecta o puede afectar más a un país porque está asociada al ejercicio del poder político. Y esta asociación entre, por ejemplo, lo que hemos observado con Odebrecht, la corrupción corporativa, la corrupción empresarial, con la corrupción política, tiene el efecto de generar impunidad. Y eso tiene directa relación con el tema del paradigma que mencionaba Diego, ¿no? Desde mi perspectiva, lo que el Perú, después de la caída del régimen de Fujimori, esperaba era que un liderazgo comprometido con el Estado de Derecho y con la democracia. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Todos los líderes políticos ejerciendo el poder público en la presidencia de la República desde ese momento histórico a la fecha los principios del Estado de Derecho y la democracia. Por tanto, es difícil poder pedirle al ciudadano de a pie,
al gobernador regional, al gobernador local, al alcalde, etcétera, una conducta distinta si el propio presidente de la República, que ejerce el liderazgo en nombre de los valores de la democracia y del Estado de Derecho, los valores más altos, no lo demuestra con su ejemplo. De tal forma que creo, don Raúl, que en este momento hay tareas de corto, mediano y de largo plazo. Y en las tareas de corto plazo, estoy hablando de lo que puede ocurrir o lo que debería ocurrir en los siguientes 5 años, por ejemplo. El Ministerio Público y el Poder Judicial son protagonistas centrales. Acá tienen que haber sanciones penales ejemplares. Tiene que llevarse a los protagonistas y a los responsables en escrupuloso respeto del debido proceso a la cárcel. Tienen que ser sancionados ejemplarmente. Son medidas de prevención general y especial en el ámbito penal. Y por supuesto... Y de renacimiento moral, ¿no? Y de renacimiento moral y de esperanza. Porque lamentablemente, si esto no es así, va a seguir la antigua frase, como comentamos con Antero, de para mis enemigos todo, y para mis enemigos la ley y para mis amigos todo. Y esto hay que, así como hay muchísimas frases, como comentamos con Francisco, desde el nacimiento de la República, que ilustran pues este clima de deterioro y de corrupción moral. Y por supuesto también hay necesidad de reformas institucionales. Tienen que ser reformas holísticas, no limitadas indudablemente al importante problema, el tema del régimen electoral, pero yo creo que tiene que haber un enfoque mucho más amplio y diverso y sobre todo holístico. Y finalmente trabajos de largo plazo, que van a durar más allá de nuestras propias existencias vitales. Temas de educación, como mencionaban mis distinguidos miembros de la mesa, temas de salud, porque si hay problemas graves de salud no hay siquiera posibilidad de existir como ser humano. En efecto, la corrupción no tiene ideología, y yo creo que es más grave en ideologías que supuestamente tienen un estándar moral más elevado. Desde mi punto de vista, lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, es absolutamente inaceptable. Es realmente una vergüenza total, porque precisamente, supuestamente, han sido propuestas ideológicas que se suponen alternativas a una ideología, a un sistema económico que tiene tales o cuales problemas. Y eso me parece muy grave. Vamos a hacer una pausa, 9:45. Yes. Francisco Rueda, panorama. Bueno, Final, el panorama... ¿Qué cosa hacer? Bueno, lo que hay que hacer es varias cosas. Yo creo que lo que han dicho Antonio, Diego y Antero ilustran las distintas facetas del problema. Hay el problema electoral, hay el problema de la obra que hace el Estado, o sea, las concesiones son un problema. Yendo de ejemplo al pasado, las CEPRIS que hicieron las privatizaciones, en ninguno de esos casos se detectó corrupción, porque tenían un sistema por el cual se hacían concursos y al final, cuando finalmente se otorgaba la privatización al ganador, la CEPRIS se disolvía y Proinversión quedaba simplemente como un tutor de los contratos, mientras que lo que ha pasado en estos últimos años es que el sistema de concesiones está atado al poder de dar leyes o decretos para regular esas mismas concesiones según convenga, y eso abre la puerta a la corrupción. Lo que Barata ha revelado es la corrupción electoral, pero hay una corrupción corporativa, hay una corrupción judicial, hay múltiples campos de corrupción. Y entonces, pero los campos centrales son cómo se hace el gasto público y cuáles son las reglas para elegir a nuestros gobernantes y cómo está diseñado ese sistema electoral. Porque un sistema electoral que pone vallas imposibles y que es enormemente oneroso genera necesariamente corrupción. Es casi automático. Pero ¿cuál es el problema central? Acá decimos, necesitamos valores, educación cívica. Yo quiero hacer una pregunta sencillísima. ¿Qué valores? ¿Quién me puede decir concretamente qué valores? Porque el Estado de Derecho, la democracia, las ideologías políticas
no suministran los valores. A partir del siglo XVIII, lo que hizo el Occidente fue secularizar un solo juego de valores. Esto es el Decálogo. No hay más. Es nuestro único punto de referencia dentro de nuestro ámbito civilizacional. Lo que hizo la Ilustración fue probablemente prescindir de los primeros 3 mandamientos, pero los otros 7 están ahí para la eternidad. Entonces, tenemos que identificar qué valores vamos a enseñar, porque podemos decir, sí, no hay valores, no hay principios, pero si no los identificamos, vamos muertos. Segundo punto, es enormemente importante, el aspecto internacional, que he debido tocarlo hace tiempo. Acá hay 2 aspectos. Primero, lo que está ocurriendo en el Perú ha sido demoledor para la imagen del país. Según los países, hay distintas percepciones. Los españoles tienden a cargar la tinta sobre el fujimorismo, a ser, digamos, muy moderados en sus juicios, porque tienen grandes intereses en el Perú. Entonces uno lee el país, tiene menciones muy suaves, el ABC casi no se ocupa, La Vanguardia también muy suaves. Luego uno va a la prensa francesa, donde no hay pues los intereses del en el Perú, y es devastadora. Y todas las noticias de estos últimos días de febrero, que acaba de terminar, están ancladas sobre la declaración del Papa. Yo no comprendo por qué tantos presidentes están presos o van a ir a la cárcel en el Perú. Y esto nos lleva al último punto, que es el de la geopolítica. De todo el dinero dado, 6 millones de dólares, según la declaración de Barata, han ido a 2 agrupaciones. La de Susana Villarán para la elección municipal y para la revocatoria, y la de Ollanta Humala para las campañas. El total es 6 millones de dólares. Ahora, el Partido Nacionalista está inscrito en el Foro de Sao Paulo. Yo le pido a los que nos están viendo y escuchando que vayan a su computadora y pongan el website www.foro de Sao Paulo, y en la barra de arriba sale partidos, y hagan clic. Pues bien, Partido Nacionalista de Ollanta Humala está inscrito en el Foro de Sao Paulo. Ha recibido 3 millones. Susana Villarán para la elección de municipal fue con Tierra y Libertad, que está inscrita en el Foro de Sao Paulo. Y luego para la revocatoria fue con el Partido Nacionalista, que está inscrito en el Foro de Sao Paulo. 3 millones de dólares, 6 millones en total. Forma parte de una geopolítica perversa diseñada por el gobierno del Partido de los Trabajadores, por Lula y Dilma Rousseff, para crear un poder ideológico económico en el continente, con una transacción con las constructoras. Y yo, le dice Lula a la constructora, yo te pido que le des tanta plata a los políticos de mi ideología, y si llegan a tener a sus cargos electivos, yo te prometo que te van a dar las concesiones. Y entonces este mecanismo perverso se ha dado en toda América Latina, no solo en el Perú, y también en Mozambique y Angola en el África. Andrea Flores Arauz. Algunas reflexiones. Se ha hablado de calidad de políticos y de que gente que podría estar no lo está en la política. Y esto es absolutamente comprensible. Les doy 3 tips. El que es político decente, o es empresario decente, o es profesional decente, o es gremialista decente, o lo que sea, ¿por qué no se mete? Porque el sistema lo hace desconfiado. El sistema le está diciendo, si tú tienes un pariente, ese pariente que contrata con el Estado, así tú no decidas, no puede contratar con el Estado. Fregó a toda la parentela. 2, si quiere acogerse a una amnistía porque tuvo de moneda extranjera, porque tuvo una cuentita por ahí que la dejó, no puede hacerlo, porque la ley se lo ha prohibido. 3, es persona expuesta políticamente para la unidad de inteligencia tributaria. Entonces a ti, a tus socios, a tu empresa, a tu estudio profesional o a tu consultorio, lo van a tener podrido. Entonces, ¿cómo gente que siempre ha sido decente se va a meter en esto, que es una exposición constante?
También hemos escuchado ahora que se requiere una ampliación de la democracia interna de los partidos. Yo creo que eso es observable. Yo estoy feliz ahora que no pertenezco a partido. Puedo decir lo que me da la gana sin que nadie me diga nada. Pero miren ustedes, los mejores personas que llegaban a ministros y llegaban en las listas congresales, etcétera, eran las que se definían a dedo. Ponías primero a los mejores y solo un porcentaje de democracia interna. Otro tema, el Congreso. ¿El Congreso se está dedicando a las cosas importantes? Oigan, el 03 que tú has mencionado, esto es un tema importantísimo. Son miles de trabajadores que están hoy día sin chamba. Digamos las cosas claras, y van a seguir no solamente de ellos, sino también de las empresas subcontratistas, de los proveedores de bienes y servicios, los accionistas minoritarios, las AFP cuyo dinero sale de todos nosotros, el dinero de los bancos que no es del señor Romero, es de los depositantes. Esto es sumamente grave y estamos simplemente todos con el señor Barata nos lleva de la nariz y solamente se ve eso, y el Congreso dedicado a decir no puede haber publicidad del Estado en medios privados, o sea, la publicidad solamente en el diario El Peruano, que solamente leen, no te digo todos los abogados, algunos abogados. Esto es de locos. O tienes ¿qué te puedo decir? Lo otro, la canchita. Se meten en mis sistemas de libertad contractual y comercial, en lugar de estar dedicados realmente a esto que es importantísimo como el 03, y se nos va el carro, ¿no? Bueno, yo realmente me indigno cuando veo estas cosas que por lo accesorio se pierde lo principal. Yo tenía la esperanza de que íbamos a terminar con alguna esperanza. Yo creo que siempre hay que tener esperanza, pero naturalmente hay que abordar las cosas frontalmente, hay que saber, hay que admitir cuáles son los valores de nuestra civilización, de nuestra cultura, frontalmente, y no pretender que la política o las ideologías o la constitución del Estado suministre esos valores, porque no los va a suministrar. Es mucho más profundo que eso. Es el ama sua, maqueya, mayuya de los incas y los 10 mandamientos. No hay más en la historia del Perú. Y lo principal es la honradez. Pero de ahí viene. Viene de un código moral, no de un código político. Entonces, ese es el punto central. El segundo punto es que todo lo que hemos visto, el sistema electoral, las concesiones, etcétera, es como peajes. Es como si ir de acá a Huaral, en vez de pagar 2 o 3 peajes, tuvieras que pagar 70 peajes. O sea, cada paso legal, cada valla que te encuentras que ha sido mañosamente legislada para estar ahí, implica un pago, implica una... No podemos seguir con un sistema en el cual el ciudadano se enfrenta a una administración pública y a un Estado que cobra peajes cada cuadra. Entonces ahí hay que enfrentar a ese Estado, hay que podar a ese Estado y hay que hacer que ese Estado sirva al ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias a todos los invitados, ha sido constructivo. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, este diálogo. Son las 10 en punto, nos vamos.